La mañana en que todo cambió comenzó con un estruendo. No fue un ruido físico, sino una frase corta, seca, que atravesó el aire como un disparo. Tu contrato ha sido terminado. Eran las 10:03 cuando Ana recibió la llamada. A las 10:04 ya entendía que no solo había perdido su empleo, sino también la única fuente de estabilidad que había sostenido su vida en los últimos años. Para las 10:06, su futuro parecía una carretera llena de niebla, sin señales, sin dirección, sin promesa alguna. La noticia la dejó inmóvil, con el teléfono aún pegado a la oreja mientras la voz del supervisor repetía explicaciones impersonales. Ella no escuchaba nada. Solo sentía cómo su pecho se hundía y una presión fría le apretaba el estómago. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Las cuentas pendientes, los gastos del mes, la deuda arrastrada desde hacía tiempo, todo cayó sobre ella al mismo tiempo, como un peso imposible de sostener. Al colgar, el silencio la envolvió. Un silencio brutal, tan profundo que parecía absorber cada pensamiento. El pequeño apartamento que siempre le pareció acogedor, ahora se sentía extraño, casi ajeno. Las cortinas dejaban pasar una luz tenue, casi pálida, que no calentaba nada. Ana apoyó ambas manos en la mesa de la cocina y respiró de forma entrecortada, intentando no derrumbarse en el acto. Antes del colapso, su vida era sencilla pero predecible. Se despertaba temprano, preparaba un desayuno rápido y caminaba hacia la oficina. Era un trabajo estable, aunque no brillante. Le permitía organizarse, pagar lo necesario y soñar de vez en cuando con un futuro más cómodo. No era la vida perfecta, pero era una vida bajo control. O eso creía. Porque aquel control desapareció en un solo minuto. Recordó la semana anterior, cuando había sentido un cansancio extraño, una intuición silenciosa de que algo no estaba bien. Había visto movimientos extraños en su área, comentarios confusos, decisiones abruptas. Pero se dijo a sí misma que no debía preocuparse, que las cosas se estabilizarían. Ahora entendía que había confundido esperanza con negación. A las 11:20, cuando el impacto inicial comenzó a bajar, llegó otra ola más devastadora. La duda. ¿Qué voy a hacer ahora?, susurró, como si necesitara oír su propia voz para creer que aquello estaba sucediendo. La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Ana caminó por el apartamento en círculos, tocando las paredes sin darse cuenta, respirando rápido, incapaz de ordenar sus pensamientos. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Sentía que el mundo avanzaba afuera, mientras ella se quedaba atrapada en un espacio sin tiempo, sin salida. A media tarde, decidió revisar su correo, para asegurarse de que no hubiera malentendidos. Tal vez había leído mal, tal vez el supervisor se había equivocado, pero ahí estaba el mensaje, frío y definitivo. Ni una palabra de agradecimiento, ni un rastro de empatía. Solo instrucciones para entregar material y cerrar su expediente. Su garganta comenzó a arder. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no quería derramar todavía. Se mordió el labio inferior para contenerse, pero el temblor en su cuerpo la traicionó. Se sentó en el borde de la cama, respirando agitada. El dolor era demasiado abrupto, demasiado punzante, como si alguien hubiera arrancado una parte de su vida sin anestesia. Tomó su libreta de notas, esa que usaba para planificar sus días y sus metas. La abrió en una página en blanco y escribió 2 palabras que salieron sin pensar. ¿Por qué ahora? Las miró durante largo rato. Era una pregunta que no tenía respuesta, pero al verla escrita sentía un pequeño consuelo, como si ponerlo en palabras aliviara la presión dentro del pecho. Al caer la tarde, la luz cambió. El sol entró por la ventana del salón, tiñendo de naranja las paredes. Ana se quedó quieta, observando cómo el polvo flotaba en el aire. Por un instante, sintió que el tiempo se detenía.
Era una escena hermosa y cruel, porque resaltaba el contraste entre la belleza del exterior y el caos que llevaba dentro. Durante unos minutos, el llanto llegó en forma de un hilo silencioso que caía por sus mejillas. No había sollozos, no había gritos, solo lágrimas que hablaban por ella. Las dejó correr, sin intentar detenerlas. La tristeza era demasiado grande para encapsularla. Más tarde, cuando la noche ya cubría todo, se recostó en el sofá con los ojos irritados por el llanto. Su mente viajaba sin rumbo entre recuerdos de su rutina, sueños que había pospuesto y temores que había evitado enfrentar. El desempleo no era solo la pérdida de un ingreso, era la pérdida de identidad, de estructura, de dirección. En algún momento, casi sin darse cuenta, su mirada se detuvo en el techo y surgió una idea extraña, casi absurda en medio del caos. Quizás esto me está empujando hacia algo que no imaginaba. No era esperanza, no todavía. Era apenas una chispa confusa, una sospecha de que dentro del fondo donde había caído, quizás existía un lugar donde descubrir algo nuevo. Esa es la historia de Ana Villalba, y de cómo el desempleo la empujó al fondo, pero allí encontró su verdadera fuerza. La primera semana después del despido fue como caminar dentro de un túnel sin luz. Cada día amanecía con la esperanza de que algo mejoraría, pero terminaba igual, con Ana sentada frente a la pantalla, enviando solicitudes a ofertas que parecían desaparecer en el aire. No recibía respuestas, ni siquiera rechazos, solo silencio. Un silencio que se volvía más pesado conforme pasaban las horas. El segundo día, intentó levantarse temprano, preparar un desayuno y seguir una rutina similar a la que tenía antes, pero el cuerpo no la acompañaba. Sus manos temblaban cuando sostenían la taza de café, sus pensamientos se disolvían con facilidad y su mente saltaba entre ansiedad y tristeza sin previo aviso. Aquella estabilidad que antes daba por sentada se había roto de forma irreversible. Para el tercer día, comenzó a revisar sus gastos con detalle. Anotó todo en su libreta, tachando lo que podía eliminar, reduciendo lo mínimo posible. Le dolió ver cómo tenía que renunciar a ciertas comodidades, incluso algunas que le daban un respiro emocional. Aún así, sabía que no tenía alternativa. Respiró hondo, guardó la libreta y se prometió mantenerse firme, aunque la sensación de descontrol la consumiera. El cuarto día fue el más difícil. Ana salió a caminar por el barrio, esperando despejarse, pero cada paso la hacía sentir más ajena al mundo. Observó a personas riendo en una cafetería, a jóvenes entrando y saliendo de oficinas, a familias haciendo compras. Todos parecían tener un rumbo, una razón para avanzar. Ella, en cambio, se sentía como una sombra moviéndose entre ellos. ¿En qué momento me quedé atrás?, murmuró con la voz quebrada. Al regresar al apartamento, encontró una nota pegada en la mesa, escrita por su hermana, quien la había visitado unos días atrás. «No te rindas», decía. Esa frase pequeña y simple la golpeó con fuerza. Sintió una mezcla de gratitud y dolor, porque aunque sabía que lo habían escrito con cariño, también despertaba en ella una sensación de fracaso. ¿Cómo no rendirse cuando parecía que todo se derrumbaba? El quinto día recibió un mensaje inesperado de una vecina mayor que recordaba que Ana estaba sin trabajo. Le ofreció un empleo temporal organizando papeles en su casa. No era algo que Ana hubiera imaginado hacer, pero aceptó sin dudar. Necesitaba moverse, ocupar la mente, sentir que aún podía contribuir en algo. El trabajo era sencillo, pero emocionalmente agotador. Pasaba horas clasificando documentos, limpiando estantes, ordenando cajas antiguas y recibiendo instrucciones que, a veces, sonaban más duras de lo necesario. La vecina no era mala persona, pero tenía un tono autoritario que recordaba a Ana todo lo que había perdido. Sin embargo, se repetía una y otra vez que ese empleo temporal era solo un puente. Un día, mientras estaba organizando un armario, la vecina levantó la voz sin motivo. «Eso no era lo que te pedí», dijo con dureza.
Ana intentó explicarse, pero la mujer le interrumpió. Al escuchar aquel tono, algo dentro de Ana se quebró. Sintió cómo la garganta se cerraba y su respiración se agitaba. Se apresuró a pedir permiso para ir al baño y apenas cerró la puerta, deslizó su espalda contra la pared hasta quedar sentada en el suelo. Las lágrimas brotaron sin control. Se cubrió la boca con ambas manos para no hacer ruido. El frío de las baldosas traspasaba su ropa, pero no le importaba. Cerró los ojos intentando contener el llanto, pero era inútil. Era como si todas las emociones acumuladas durante semanas salieran al mismo tiempo. Miedo, frustración, vergüenza, cansancio. ¿Qué está pasando conmigo?, susurró entre sollozos. No era solo el trabajo temporal, no eran solo las deudas, era la sensación de haberse perdido a sí misma. Cuando logró calmarse un poco, se levantó lentamente, se lavó la cara y se obligó a respirar profundo. Miró su reflejo en el espejo, ojos hinchados, rostro cansado, pero una chispa persistente que seguía ahí, escondida bajo la tristeza. Esa chispa la sostuvo lo suficiente para salir del baño, terminar el trabajo y volver a casa con el alma desgastada, pero no rota. Aquella noche, la discusión que tanto temía llegó. Su hermano la llamó preocupado y le preguntó cómo estaba. Ana intentó sonar fuerte, pero terminó llorando en medio de la llamada. Él, sin saber cómo ayudar, le dijo cosas que sin querer la hicieron sentir peor. Tienes que ser más fuerte, no puedes dejarte caer así. Las palabras la hirieron. Quiso gritar que estaba haciendo todo lo posible, que no sabía cómo levantarse más rápido. Se sintió incomprendida, incluso sola. Después de la llamada, permaneció sentada en silencio durante largos minutos. Y fue en ese silencio cuando surgió una pregunta que nunca antes había formulado tan claramente. ¿Qué quiero hacer con mi vida ahora? Ya no era solo un asunto de sobrevivir, era algo más profundo. ¿Quién quería ser? ¿Qué camino realmente deseaba construir? ¿Qué metas había enterrado por comodidad o miedo? A la mañana siguiente se levantó con una sensación distinta. No era fuerza aún, pero sí un leve impulso. Tomó su libreta, la misma donde había escrito sus dudas días atrás, y anotó algo nuevo. Necesito cambiar. Aunque no sepa cómo, necesito hacerlo. Ese fue el punto de inflexión. No un acto heroico, no una epifanía luminosa, solo una decisión silenciosa pero firme. Levantarse, aún sin saber hacia dónde caminar. La mañana después de escribir en su libreta que necesitaba cambiar, Ana Villalba despertó con una sensación distinta. No era esperanza completa, pero sí un pequeño espacio de claridad entre la tristeza y la incertidumbre. Algo dentro de ella comenzaba a organizarse. Por primera vez desde el despido, no pensó en lo que había perdido, sino en lo que todavía podía construir. Ese mismo día se obligó a hacer algo nuevo, dedicar una hora a pensar en sus habilidades, en aquello que sabía hacer bien aunque nunca lo hubiera considerado valioso. Empezó anotando lo básico: organización, redacción, atención al detalle. Luego agregó otras cosas que apenas recordaba haber disfrutado en el pasado. Al final de la lista, escribió una frase que la sorprendió. Puedo aprender cosas nuevas. Ese pensamiento abrió una puerta que hasta entonces había mantenido cerrada. Buscó una capacitación en línea sencilla, algo accesible y práctico, que le permitiera ampliar sus habilidades y ofrecer servicios. Eligió un curso técnico de administración y gestión de tareas. No era glamoroso, pero era un punto de partida sólido. Pasaba horas frente a la pantalla, tomando notas, practicando con ejemplos, revisando videos una y otra vez para entender cada detalle. El cansancio era real, pero también no era la sensación de estar avanzando. Las primeras semanas fueron un caos de aprendizajes y errores. Ana intentó crear un pequeño perfil en una plataforma digital para ofrecer servicios de organización, pero no sabía cómo describirse, ni cómo mostrar lo que podía hacer. Sus primeras publicaciones pasaron desapercibidas. Nadie le escribía, nadie le pedía información, nadie la contrataba.
Hubo noches en las que cerraba la computadora con frustración, preguntándose si estaba perdiendo el tiempo. Se sentía pequeña frente a un mundo demasiado grande. Pero cada día, antes de acostarse, releía la frase que había escrito en su libreta: «Necesito cambiar». Esa frase la mantenía firme. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos del curso, recibió su primer mensaje. Era de alguien que necesitaba ayuda con la organización de documentos digitales y la preparación de informes básicos. Ana se quedó sin respirar durante unos segundos. «¿Será real?», susurró. Respondió con cuidado, revisando cada palabra antes de enviarla. Cuando el cliente aceptó su propuesta, sintió que una puerta se abría delante de ella. Ese primer trabajo independiente no fue perfecto. Ana cometió errores, tuvo que rehacer partes del informe y en un momento dudó si el cliente quedaría satisfecho. Pero cuando recibió un mensaje de agradecimiento al finalizar el proyecto, una oleada de orgullo la recorrió de pies a cabeza. Era pequeño, era modesto, pero era suyo. Ese fue el primer triunfo. A partir de ese día, organizó su rutina como si ya fuera una trabajadora independiente en formación. Dividió su tiempo entre estudio, práctica y búsqueda de oportunidades. Comenzó a crear un presupuesto más claro, anotando cada ingreso y cada gasto, por pequeño que fuera. Quería recuperar el control poco a poco. Las noches seguían siendo largas. Ana se quedaba despierta hasta tarde estudiando temas de atención al cliente, gestión de agenda y comunicación profesional. A veces la frustración la hacía cerrar los ojos y respirar profundamente para no rendirse. Le dolían los hombros, la espalda, los ojos, pero algo dentro de ella se fortalecía con cada día que lograba completar sin abandonar. Un día, mientras organizaba su espacio de trabajo improvisado, recibió un mensaje inesperado. Era una mujer mayor que había visto su anuncio y necesitaba ayuda con archivos personales. Ana aceptó la tarea inmediatamente. Cuando entregó el trabajo, la mujer tomó su mano y dijo: «No sabes cuánto me ayudaste. Tienes un gran talento». Esas palabras se quedaron grabadas en su memoria como un pequeño ancla de confianza en medio de la incertidumbre. Los días pasaron, y aunque había semanas difíciles sin clientes, también había otras en las que lograba trabajar con varias personas. Sus habilidades mejoraron, su comunicación se volvió más clara, aprendió a negociar, a organizar su tiempo, a planificar metas realistas. Cada paso era un ladrillo en la reconstrucción de su vida. Y lo más importante, su mentalidad cambió. Un día, mientras revisaba su presupuesto y veía que, por primera vez en mucho tiempo, una pequeña parte de su deuda estaba disminuyendo, murmuró: «Ya no quiero sobrevivir, quiero avanzar». Esa frase marcó otro giro en su camino. Con el paso de los meses, Ana comenzó a sentir algo que no había sentido desde antes del despido: control. No un control externo, impuesto por una empresa, sino uno propio, interno, basado en su esfuerzo, su disciplina y su crecimiento. Todavía quedaban obstáculos. Aún debía enfrentar la parte final de su deuda. Aún tenía días de duda. Aún había momentos de cansancio extremo. Pero el horizonte ya no era un muro oscuro. Era un camino. Y aunque todavía no veía el final, sabía algo con certeza: estaba más cerca que nunca. El amanecer de aquel día llegó sin ruido, apenas con una luz suave que se deslizaba por entre las cortinas del apartamento. Ana Villalba despertó antes que el sol, con una mezcla de nervios y determinación recorriéndole el cuerpo. Sabía que ese día no era uno más. Era el día en que debía cerrar un ciclo que había cargado como un peso silencioso desde hacía demasiado tiempo. Preparó su mesa con cuidado, colocó la libreta abierta, los documentos del proyecto más grande que había conseguido hasta el momento y una taza de té caliente a un lado. El apartamento estaba en silencio. No era el silencio hueco de los días de desesperación. Era uno distinto, lleno de expectativa, como si las paredes respiraran con ella. Se sentó, respiró profundo y comenzó a trabajar. El proyecto era complejo. Requería horas de análisis, organización minuciosa y una entrega impecable. Pero no le asustaba.
Durante meses había entrenado su disciplina, su paciencia y su capacidad de concentración. Cada clic, cada nota, cada revisión era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquel día en que el desempleo la dejó sin aire. El tiempo pasó como un suspiro. Cuando levantó la vista, el sol ya iluminaba la mitad del salón. Ana se estiró, respiró hondo y revisó el resultado final una última vez. Luego, con manos firmes, envió el proyecto y cerró los ojos. «Sea lo que sea, di todo lo que tengo», murmuró. El mensaje de confirmación no tardó en llegar. Primero, un sonido. Luego, una frase corta que bastó para que sus ojos se llenaran de lágrimas. «Proyecto aprobado. ¡Excelente trabajo!». Ana dejó caer los hombros. No lloró de inmediato. Primero sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Después, como si el cuerpo por fin soltara meses enteros de tensión, las lágrimas comenzaron a deslizarse sin resistencia. Era alivio, era orgullo, era un renacer silencioso. Sin perder tiempo, abrió su libreta de presupuesto, revisó cuidadosamente la deuda que había arrastrado durante tanto tiempo. Ahora, gracias a ese proyecto, por fin podía cubrir la última parte, la última sombra, la última cadena. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de emoción contenida. Accedió a su cuenta digital y realizó el pago decisivo. Cuando la pantalla mostró «proceso completado», un silencio cálido invadió el lugar. Ana apoyó ambas manos sobre la mesa y respiró profundamente, sintiendo cómo algo dentro de ella se liberaba, como si al fin pudiera ocupar el espacio completo de su propia vida. Había terminado. La deuda de años, emocional, financiera, mental, estaba por fin saldada. Se puso de pie, caminó lentamente por el salón, tocando el respaldo del sofá, las cortinas, la superficie de la mesa, igual que aquel día en el que recibió la peor noticia de su vida. Pero ahora todo era distinto. Ya no era una mujer perdida en su propio hogar. Era alguien que había atravesado la tormenta y descubierto su fuerza en lo más profundo. Esa tarde salió a caminar. El sol estaba cálido, el cielo despejado, las personas pasaban a su alrededor, ocupadas en sus rutinas diarias, pero Ana no se sintió ajena a ellas. Por primera vez en mucho tiempo sintió que pertenecía, que podía avanzar a su propio ritmo, sin miedo a quedarse atrás. Al regresar al apartamento, abrió su libreta nuevamente. Revisó las páginas llenas de lágrimas, dudas, anotaciones desordenadas, metas tachadas y pequeñas victorias. Y en la última hoja, escribió algo nuevo. «Hoy comienza mi vida en equilibrio». Cerró la libreta y se permitió quedarse en silencio, disfrutando el peso leve de su propia tranquilidad. No necesitaba celebraciones exageradas, no necesitaba gritar su victoria al mundo. Bastaba con saber que lo había logrado por sí misma. Con el paso de las semanas, su trabajo independiente creció, no de forma explosiva, sino estable, sólida, real. Sus clientes la recomendaban, valoraban su dedicación, su cuidado, su manera paciente de trabajar. Ana organizaba su tiempo con libertad, elegía sus proyectos y mantenía un ritmo que le permitía vivir con calma, sin el temor triturante que había sentido antes. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una joven la contactó, confesando que estaba pasando por una situación muy parecida: pérdida de empleo, ansiedad, falta de rumbo. Ana la escuchó con paciencia, recordando sus propios días oscuros. Cuando la joven terminó de hablar, Ana respondió con suavidad: «No tienes que saber cómo empezar, solo tienes que empezar». La joven sonrió con ojos llenos de esperanza. Ese fue el momento legado. El instante en que Ana entendió que su historia no solo la había salvado a ella, sino que podía iluminar el camino de otros. Esa noche, con el sol despidiéndose detrás de los edificios, Ana abrió la ventana. Una brisa cálida entró en el apartamento, moviendo suavemente las cortinas. Sobre la mesa, la libreta abierta recibía la luz dorada del atardecer. Ana se apoyó en el marco de la ventana, cerró los ojos y respiró la tranquilidad que tanto había buscado. La escena parecía sacada de una película. La luz dorada, la paz del hogar, la brisa suave, la libreta de metas abierta, el silencio lleno de significado.
Era el retrato de un renacimiento. Y mientras el día terminaba, Ana comprendió que el desempleo no había sido su ruina. Fue el empujón brutal que la llevó al fondo, para que allí, sin nada que perder, encontrara su verdadera fuerza. El sol entraba por la ventana y bañaba la mesa donde reposaba la libreta con sus nuevas metas. Afuera, el mundo seguía su curso habitual, pero dentro de Ana todo había cambiado. Por primera vez en años, respiró sin miedo, con una paz que llenaba cada rincón de su ser. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has vivido algo parecido? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos miras y comparte un poco de tu experiencia. No olvides suscribirte al canal para recibir una nueva historia de lucha y superación todos los días.